¿Existe un intervalo entre burlarse de Dios y enfrentar las consecuencias? ¿Y si te dijera que en algunos casos ese intervalo simplemente no existió? En este video verás 9 casos documentados de celebridades, líderes mundiales y figuras públicas que, en el punto más alto de su confianza, decidieron burlarse de Dios ante millones de personas. Pero lo que ocurrió inmediatamente después dejó a todos impactados. Quédate conmigo hasta el final porque el último caso te demostrará que, sin importar qué tan poderosa sea una autoridad, la cuenta siempre llega. Kathy Griffin. En el mundo implacable de la comedia, la línea entre el humor y la blasfemia es frecuentemente cruzada en busca de audiencia. Pero la comediante Kathy Griffin descubrió de la peor manera que usar el escenario del mundo para humillar al Creador es firmar su propia sentencia de ruina. Tras años luchando por un espacio en la llamada lista D de celebridades, Griffin finalmente alcanzó la cima al ganar el premio Emmy en 2007. Era el momento de celebrar el esfuerzo, pero el orgullo humano, cuando se embriaga con el éxito, siente una necesidad enfermiza de exaltarse disminuyendo lo divino. Al subir al escenario, sosteniendo la estatuilla dorada ante una audiencia de estrellas y cámaras globales, ella eligió la profanación directa. Con una sonrisa de burla disparó: «Mucha gente sube aquí y le agradece a Jesús. Quiero que sepan que nadie tuvo menos que ver con esto que Jesús. Púdrete, Jesús. Este premio es mi Dios ahora». La frase resonó como un trueno de escarnio. Ella, literalmente, elevó un pedazo de metal al estatus de divinidad y usó su punto máximo de gloria para atacar públicamente al Hijo de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando cambias al Creador por un trofeo? La respuesta llegó en forma de un colapso devastador. En los años siguientes, la mujer que puso la fama en el lugar de Dios vio cómo su imperio se desmoronaba. Tras polémicas de extremo mal gusto, Griffin sufrió uno de los cancelamientos más brutales de la historia. Fue vetada de la televisión, perdió contratos millonarios y se convirtió en blanco de investigaciones federales. Sus amigos en la industria le dieron la espalda de la noche a la mañana. El ostracismo fue solo el comienzo. El aislamiento la empujó a adicciones severas, una depresión profunda y, años después, a un diagnóstico de cáncer de pulmón que amenazó con robarle su principal herramienta de trabajo: su propia voz. La estatuilla del Emmy, su nuevo dios, de nada le sirvió en la tormenta. El metal no pudo curar su enfermedad ni traer paz a su mente. La historia de Kathy Griffin es una advertencia estridente. Puedes usar el micrófono del mundo para burlarte del cielo, pero cuando las luces se apagan, los falsos dioses siempre te dejan solo en la oscuridad. John Lennon. La fama es una droga tan potente que convence al hombre de que es un dios, pero la historia es el tribunal implacable que lo demuestra. Nadie pisa lo sagrado sin sentir que el suelo cede. El año era 1966. Los Beatles no eran solo una banda, eran un fenómeno mundial que rozaba la histeria religiosa. En la cima de ese poder absoluto, John Lennon cruzó la línea. En una entrevista que conmocionó al mundo dijo: «El cristianismo desaparecerá. Ahora somos más populares que Jesucristo». Lennon no solo dio una opinión, dictó un veredicto. Miró 2000 años de historia cristiana y decidió que la idolatría de sus fans era mayor que la divinidad de Cristo. Se colocó deliberadamente en el trono del Creador. La respuesta no llegó con fuego cayendo de las nubes, pero la cosecha amarga fue inmediata. Las risas dieron paso a la tensión. Las estaciones de radio prohibieron su música y sus discos fueron quemados en enormes hogueras públicas. La gira de la banda se convirtió en una pesadilla sofocante, obligando a Lennon a pedir disculpas públicamente, visiblemente acorralado y con miedo. La paz lo abandonó y la banda nunca volvió a ser la misma, dejando los escenarios poco después. Pero el ajuste de cuentas final estaba reservado para el futuro. Lennon pasó los años siguientes en aislamiento y paranoia, hasta que el 8 de diciembre de 1980, la cuenta espiritual llegó de forma brutal. En la puerta de su casa en Nueva York, el hombre que se dijo mayor que Cristo fue asesinado a tiros. ¿El detalle más aterrador? El atacante era un fan obsesionado, motivado precisamente por aquella frase dicha 14 años antes. La gloria de Lennon se escurrió en el asfalto frío. Los Beatles terminaron, pero el Cristo que él predijo que desaparecería sigue de pie. Lennon descubrió demasiado tarde que quien intenta compartir el escenario con Dios siempre termina revelando su propia fragilidad. Antes de continuar,
Haz clic en el botón de me gusta aquí abajo si tú también crees que nadie está por encima de la justicia divina. Esto ayuda a que esta advertencia llegue a más personas. Marilyn Monroe. En los años dorados de Hollywood, pocos nombres superaron al suyo. Ella no era solo una actriz, era el símbolo máximo del deseo y el glamour. El mundo entero parecía estar a sus pies, pero detrás de los vestidos incrustados de diamantes existía un alma atormentada, ahogándose en un vacío que los reflectores jamás podrían llenar. Fue en este escenario de gloria aparente y dolor oculto donde ocurrió uno de los encuentros más emblemáticos en la historia del entretenimiento. El famoso evangelista Billy Graham sintió un llamado espiritual innegable. Relatos de la época afirman que fue guiado a buscar a Marilyn para ofrecerle la única paz que la industria del cine no podía comprar. Graham consiguió el encuentro. Fue directo y firme. Le habló sobre el amor de Cristo y la invitó a entregar sus cargas en las manos de Dios. En ese momento, la mujer más famosa del mundo tenía la oportunidad de cambiar la oscuridad de su depresión por la luz de la eternidad. Pero el orgullo de la fama habló más fuerte. Rechazando la única tabla de salvación que realmente importaba, miró fríamente al predicador y lanzó la frase que sellaría su destino: «Yo no necesito a su Jesús». No fue una negativa educada, fue un rechazo absoluto a la gracia. Marilyn afirmó que sus dioses, la fama y la belleza, eran suficientes. El problema es que el glamour no salva a nadie del abismo, y la respuesta a esa elección resonó de forma aterradora. Muy poco tiempo después de rechazar al Salvador con tal desdén, el mundo se paralizó. El 5 de agosto de 1962, la diosa intocable de Hollywood fue encontrada muerta, sola en su habitación, víctima de una sobredosis. La mujer que tuvo a presidentes a sus pies murió en el más desesperador aislamiento. Cuando el telón cayó y los aplausos se silenciaron, el Jesús que ella rechazó era el único que pudo haber estado allí para ella. La tragedia de Marilyn Monroe demuestra que, sin importar qué tan alto te ponga el mundo, la caída de la soberbia espiritual es siempre fatal. Thomas Andrews. Si la arrogancia de los artistas ya es peligrosa, la soberbia de la ingeniería humana puede ser aún más aterradora.